que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré, háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer, un gozo para mí poder compartir lo que el Señor me ha inspirado a presentarles en esta mañana. Ustedes seguramente han escuchado el dicho muy popular, que no juzgues a los demás si no quieres ser juzgado. Y es solamente eso, un dicho popular. ¿Por qué? Porque pues la gente lo dice y no lo toma muy en cuenta, o se le olvida, o se acuerdan de vez en cuando solamente, pero la verdad es que esto no es un dicho popular solamente, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes buscan en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 1, donde estará basada la clase en esta mañana, vemos que Cristo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, no nada más es un dicho popular, ¿verdad? Si Cristo nos está diciendo que hagamos o no hagamos algo, yo lo tomo como ley y cada uno debemos de tomarlo de esa manera también, ¿verdad? Entonces, se nos está prohibiendo el juzgar a los demás a través de este texto. O sea, si leemos capítulo 7, versículo 1, lo que nos dice es lo que vemos aquí en la pantalla: no juzgues para que tú no seas juzgado. Es un mandamiento, no lo hagas. Es así de sencilla la respuesta, no juzgar a los demás y ya. Yo quisiera retarlos en esta mañana a pensar en esta frase de una manera diferente, y para hacerlo vamos a tener que agarrar un poquito más contexto, ¿verdad? Porque no nada más es un dicho popular, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no nada más fue una frase que dijo Alá y se va, dijo muchas otras cosas también que debemos de tomar en cuenta también. Entonces, la pregunta para nosotros es malo juzgar, es algo que no debemos hacer en ningún momento, queda prohibido por parte de nuestro Dios, basando en este dicho popular, en esta transliteración de palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, nosotros vamos a buscar un poquito más de contexto para podernos edificar de la manera correctamente, para entender por qué dijo estas palabras nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, y ahí les va de una vez spoiler alert, ¿verdad? No es malo juzgar. Se los voy a decir desde ya, no es malo juzgar, pero lo que quisiera que hagamos en esta mañana es entender el por qué y de dónde es que sale esta idea de que no debemos de juzgar, y cuándo sí es correcto juzgar y de qué manera es correcto juzgar. Para hacer esto, leamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el monte, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 1 en delante. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. No son mis palabras, Mi esposa me dijo que evitara ciertas palabras que vamos a decir el día de hoy, y les recuerdo que son palabras que Cristo mismo dijo, y es para que las entendamos, no es para ofendernos, no es para ser sensibles, y nuestro Señor Jesucristo quiere lo mejor para nosotros, y si Él usa ciertas palabras y son ciertas cosas que escuchamos, es para poner atención, no para ofendernos. La palabra de Dios dice, Jesucristo dice: hipócrita a la persona que
que dice estas cosas sin sacarse la viga primero. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo lo que quiero que preguntemos en esta mañana es, ¿debo juzgar o no debo juzgar? ¿Verdad? Ya les di la respuesta ahí, pero ¿en qué momento es correcto? ¿En qué momento es incorrecto? ¿Cuáles son las maneras apropiadas? ¿Qué es lo que Cristo condena en cuanto al juicio? Porque mis hermanos, si nosotros estamos en esta lucha entre la luz y las tinieblas, tenemos que saber identificar. Nuestro hermano Gregorio ya nos dio una clase de discernir. Tenemos que saber, pues, juzgar la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Entonces, lo que quisiera que en esta mañana podamos analizar y meditar es de que debemos juzgar y no es prohibido por parte de nuestro Dios. Esta frase común, este dicho popular de que no juzgues para que no te juzguen, no es lo que nos está mandando Dios a hacer. No es lo que Cristo quiso decir con estas palabras. Hay maneras correctas e incorrectas de juzgar. Y debemos juzgar, es nuestro deber juzgar para entrar en acción, porque nos es mandado a hacer. Vamos a Dios en palabras de oración. Amén. Padre Santo que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Nos alegramos, nos gozamos en poder meditar en tus palabras, Padre, en poder escuchar las palabras de nuestro Maestro, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, te damos gracias que tú nos has dejado este sagrado libro, Padre, estas palabras de vida eterna, y te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a escudriñarlas debidamente, correctamente, que nosotros podamos fortalecernos en nuestro espíritu, Padre, y que sobre todas las cosas, Padre, que siempre perdure el amor de Cristo en nuestros corazones, Padre bendito, que en todas nuestras acciones, en todas nuestras actitudes, en todos nuestros juicios, Padre, que lo podamos hacer con amor y con misericordia, así como tú nos lo has demostrado a nosotros. Bendícenos en esta mañana, abre nuestras mentes y nuestros corazones, y que seas tú el que guíe este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya habiendo leído el contexto inmediato de la palabra de Dios, lo que está diciendo Jesucristo, es que podemos empezar a entender ciertas cosas, ¿verdad? La confusión empieza cuando se usan las palabras de Cristo para prohibir todo tipo de juicio, pero Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. Lo que tenemos que nosotros hacer en este mundo es poder juzgar lo que es santo y las cosas que son de este mundo, ¿verdad? El ejemplo que nos ponen en este texto es, digamos, lo santo con los perros. Es la comparación que usa nuestro Señor Jesucristo. Las perlas, alejarlas de los cerdos, ¿verdad? Lo precioso, lo importante, el tesoro, alejarlo de lo malo. Entonces, no es prohibido el juicio, porque tenemos que juzgar entre el bien y el mal. La palabra de Dios en Mateo 7, 15 al 20, si me acompañan por favor. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, es un contexto inmediato, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos cuenta muchas hermosas bienaventuranzas, muchas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Y si seguimos un poquito más adelante, podemos darle lectura en el versículo 15, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí alguien ha tirado unas flores bonitas que tienen en casa antes de que se hayan muerto, antes de que se echen a perder. Alguien está sacando el pasto de su casa o ahí del bar, pensando que es weed, ¿cómo se dice weed? Mala hierba. Pensando que es mala hierba. ¿Acaso alguien nada más empieza a jalar indiscriminadamente? No. Se tiene que detener un poquito, tiene que tomar en cuenta toda la situación para poder discernir entre qué es lo bueno y lo correcto. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo exactamente lo mismo, que van a haber personas que presentan, que hablan, que dicen, que hacen, y nosotros tenemos que saber si son por parte de Dios o si son por parte de otra cosa por allá. Entonces, para nosotros es importante identificar quiénes son estos. ¿Qué es esta cosa de los perros y los cerdos que hablan nuestro Dios? No son personas, no se equivocan, no se me ofenda. Aquí esto de alejar lo santo de los perros es alejar las cosas del mundo, ¿verdad? El conservar las perlas
para que no sean pisoteados por los cerdos. Eso puede ser nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestro amor por Cristo Jesús y nuestro amor por las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, entendemos inmediatamente el contexto de donde dice Jesús que no es prohibido, porque a los pocos textos dice que hey, debes juzgar entre lo bueno y lo malo y vas a poder juzgarlo según sus frutos, ¿verdad? Entonces, tenemos que andar buscando los frutos para poder juzgar si es correcto o no lo que estamos viendo. Pero más allá de este texto, de este capítulo 7 de Mateo, vemos varios ejemplos que nos dicen básicamente lo mismo. En capítulo 7, versículo 24 de Juan, vamos a usar mucho la Biblia en esta mañana, si me acompañan por favor. Juan capítulo 7, versículo 24, nos dice de la siguiente manera: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, juzga, pero hazlo justamente. Hazlo correctamente, hazlo debidamente. Entonces vamos a explorar un poquito sobre este juicio justo. ¿Cómo es que podemos hacerlo justamente y correctamente? Alégrense, mis hermanos, porque ya vamos a una tercera parte de la clase. Jesús nos enseña que el juicio justo es el correcto, y en Primera de Juan, vamos a avanzar un poquito más, en la carta Primera de Juan, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, vemos aquí algo muy interesante en este contexto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Que Dios bendiga su palabra. Tenemos que probar los espíritus. Es un mandamiento de decir, hey, ¿qué tan espiritual eres? Eso puede ser algo intimidante, algo que da un poquito de miedo, o quizá causa un poquito de malestar, o no, pues yo no quiero andar probando los espíritus de todos los hermanos, después me van a andar probando a mí, ¿verdad? Y de eso viene el dicho popular: no juzgues para que no seas juzgado. Pero bueno, la palabra de Dios nos está mandando que debemos hacer esto, y lo hacemos con el fin de protegernos, con el fin de no caer en las cosas de la maldad, con el fin de verdaderamente estar con las cosas que son de Dios, ¿verdad? Es por eso que se nos invita a probar los espíritus, no por conocer o por poder criticar o por decir, sino para saber si es de Dios, y si es de Dios, acercarnos, echarnos más cerca, buscar tener más comunión con esa cosa. Entonces, un juicio justo para mí, es un juicio que se hace con amor y que se hace con el fin de salvar. Así como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el que nos va a cuidar, Él nos va a proteger y nos va a defender cuando sea el momento del juicio final. Y es por eso que cuando a mí Cristo me dice que tengo que saber entre las cosas buenas y malas, tengo que probar los espíritus para poder saber si los frutos que producen son buenos o malos, eso para mí me queda como un mandato de mi Dios. Entonces, que les quede claro, mis hermanos, no hay contradicción. No es que que Cristo esté diciendo dos cosas, que esté diciendo no juzgues, como lo dice en el versículo 1, y después en el versículo 15 dice si juzgues. No es una contradicción. Lo que tenemos que entender es que el juicio no es prohibido. Son ciertos tipos de juicios los que se prohíben. Son ciertas maneras de juzgar a los demás que son prohibidas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús define el tipo de juicio que condena. El primer ejemplo que vemos aquí está en el versículo 3, 4 y 5, que dice que tenemos que autoanalizarlos, pues tenemos que tener un poquito de introspección, si conocen analizar uno mismo, tomar inventario de las cualidades que uno tiene. ¿Tengo yo tapados mis ojos para andarle diciendo a alguien más que yo veo algo que está incorrecto? A mí lo que me gusta mucho la interpretación que se encuentra en Gálatas. Si me acompañan en Gálatas capítulo 6, versículo 1, es un mensaje casi igual, igualito, nada más con un poquito de diferentes palabras que siento que nos ilustran un poquito mejor esta idea. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si nosotros vemos que es correcto corregir a los demás, pero primero tenemos que tener esa introspección, tenemos que debemos tomar cuenta de la manera que estamos haciendo esta cosa para que no seamos nosotros lastimados o juzgados con ese mismo juicio. Tiene que ser algo puro, mis hermanos, tiene que ser algo que se hace con amor. Muchas veces es fácil criticar. La crítica y el juicio son palabras muy similares. Es muy fácil darnos cuenta de los errores de los demás, pero es indispensable nosotros poder también
darnos cuenta en cuáles son nuestros errores, qué es lo que debemos de mejorar nosotros. Y no crean que esto es, digamos, un llamado a la perfección, porque nadie es perfecto. Pero digamos, si te digo que corres muy lento y yo corro muy lento también, entonces ¿qué ando yo haciendo hablando de qué tan lento corres? Mi mamá siempre decía, es un dicho popular, ahí les va el dicho popular, el burro hablando de orejas, ¿verdad? Es lo mismo, si yo tengo las orejotas, ¿para qué voy a andarle criticando a los demás las orejotas? Ahora que si hay otra falta, hay otra cosa que no es correcta, pero yo, por la gracia de Dios, por la manera en que soy o lo que sea, quizás no batallo con esa misma cosa, pues entonces ahí es donde la viga no está en tu ojo, no te está tapando. Entonces, que nos quede claro, no se trata de ser perfecto, sino de que en lo que tú ya has podido superar, tú estás llamado a ayudar a los demás, tú puedes ayudar a los demás, pero solamente cuando tú ya te has ayudado a ti mismo. Entonces, se condena cuando ignoramos nuestras propias faltas y nuestros errores, y también Jesús condena el juicio que lo hacemos sin misericordia y el que se hace sin amor. Aquí está. Jesús está condenando el espíritu de estas críticas ásperas. Ya aprendimos la palabra áspera, el recio, fuerte, no tan agradable. Los juicios severos son los que también condenan a nuestro Dios. No lo voy a poder pronunciar bien. Farisaísmo. Muchas gracias, Olivia. Esta actitud de los fariseos, de andar viendo a los demás y andar apuntando y diciendo, no, pues este no, este sí, lo que sea. Si nosotros lo estamos haciendo con una mala intención, si no lo estamos haciendo con el bien de beneficiar a nuestro prójimo, entonces no estamos siguiendo el mandamiento de mayor promesa, de amar a nuestro prójimo. Entonces, en Lucas, capítulo 6, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 36 y 37, vemos una versión paralela. Vemos aquí unas palabras muy parecidas a lo que acabamos de leer. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, si no les quedó claro, es seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Es hacer las cosas como Él las hizo, tener la mente, tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer para que no seamos condenados en nuestro juicio. No es incorrecto decirle a alguien que está equivocado, pero lo tenemos que hacer de una manera con amor, lo tenemos que hacer con misericordia, con el fin de salvarlo del error, no con el fin de meterlo más y más y hundirlo más y más en el error. Porque eso es muy fácil. Si uno cae en un hoyo, ustedes han visto todo tipo de historias o de representaciones de esta idea, pero la gente, en vez de salir, se empieza a escarbar más, pensando que está buscando salir, que está buscando la salida, que va para arriba, pero lo único que está haciendo es escarbar y va cayendo más profundo en ese hueco en el que está. Entonces, para nosotros es importante que reconozcamos que la misericordia que esperamos de Dios, el amor que esperamos de Dios, es importante para nosotros también poderla compartir con los demás. Perdón, discúlpenme, me perdí aquí un poquito. Estamos bien atrasados aquí en la proyección, les pido disculpa. Ándale, por ahí está. Ayúdame un poquito porque sí se me está yendo un poquito de lado aquí la situación. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 13, por favor. Santiago 2, 13. La palabra de Dios dice de esta manera: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, pues si estás juzgando algo que es malo, si hay algo que merece ser juzgado por la maldad que hay o por los errores que hay, reconozcamos que si lo hacemos con misericordia, la misericordia puede deshacer ese error, puede vencer esa maldad, puede limpiar el ser de alguien. Es la misericordia que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que manifestar esa misericordia para que de esa manera nosotros también podamos darle el triunfo al amor, a la misericordia. Tenemos que ser más amables los unos con los otros, tenemos que querernos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Es el mandamiento de Dios, y solamente así es que no somos condenados cuando juzgamos, ¿verdad? Entonces, si el juicio en sí no es prohibido por Dios, vemos que Jesús nos está especificando los juicios que se condenan, ¿verdad? No está prohibido, estos juicios son malos, entonces nos da a entender de que tenemos el deber de juzgar. No nada más es algo que
debemos hacer bien a veces, o cuando vayamos a juzgar tengamos cuidado de no hacerlo mal. No. Al contrario, si somos llamados a juzgar constantemente, tenemos que estar bien pendientes, vigilando de la situación, de las circunstancias para poder juzgar si es lo bueno, lo correcto para nosotros. Entonces, Jesús implica que sí hay juicios que debemos hacer, pero también nos ilustra cómo es que debemos hacerlo. Solamente después de corregir nuestros propios errores. Ya hablamos en detalle sobre esto. Pero si regresamos nuevamente a Gálatas capítulo 6, estaremos leyendo ahora el versículo 2 también en esta ocasión. Vemos que podemos juzgar, pero solamente si estamos preparados para hacerlo. Si hemos hecho ese autoanálisis, si estamos preparados y listos para ayudarle a alguien a salir del error en el que está. No le vas a pedir a un carpintero que te ayude a instalar luces. No le vas a pedir a un plomero que te ayude a poner una pared. O sea, tienes que ir con alguien que te va a poder ayudar. Tienes que ser la persona que va a saber cómo ayudar en esa situación. ¿No es así? Entonces, de nuevo en Gálatas capítulo 6, ahora el versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. La ley de nuestro Señor Jesucristo es de que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es decir, juzga a tu hermano que está en error. ¿Por qué? Porque tú tienes que ayudarle. Es el mandamiento que nos da nuestro Dios. Es la ley de Cristo Jesús, según nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Entonces, debemos juzgar entre los que anhelan la santidad y los que no les interesa. Los que se les llama la atención, los que se les dice: hey, estás en error y lo hago por amor a ti, lo hago con misericordia, te quiero ayudar, pero no les interesa a estas personas. Debemos de tener cuidado en estas situaciones, mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, los que aceptan sus errores, ya acabamos de leer que debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y en 2 de Timoteo nos dice algo muy similar, que esta sobrellevada de las cargas de los unos a los otros es una jornada larga, es algo difícil, es algo que no se acaba. Si tú encuentras a alguien en error, si tú juzgas que está haciendo algo incorrectamente y lo quieres ayudar, prepárate para una batalla eterna, para una batalla de toda la vida, porque en nuestras concupiscencias, en nuestros errores, en nuestras faltas, es que nosotros seguimos encontrándonos en esta situación que se juzga incorrectamente. Y solamente entre hermanos, con el Espíritu Santo, es el que nos podemos ayudar a salir adelante. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24, 25 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, mis hermanos. Es difícil andar corrigiendo a los demás. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si lo hacemos correctamente, con las palabras tiernas que usa nuestro Señor Jesucristo, quizá no usar la palabra del versículo 5, hipócrita, está muy, del 6, no recuerdo cuál era. Quizá esa palabra no, pero con palabras dulces, con mansedumbre, es lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Mansedumbre corrija los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, les recuerdo, mis hermanos, no es un proceso de un día para el otro. Si tú estás preparado a juzgar a alguien y lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo con misericordia, no nada más le digas: hey, te equivocaste, eso no está bien, eres un pecador, date la vuelta y nunca volver a hablar. Eso no beneficia nada, eso no ayuda en nada. Estás metiendo otras ideas en su mente, lo estás dirigiendo mejor hacia más pecado, en todo caso, que rescatándolo de ese pecado al juzgar, al apuntar el dedo y solamente criticar lo malo sin querer ayudar. Debemos estar preparados como cristianos. Si queremos juzgar, como nos manda Cristo hacerlo, debemos estar preparados a hacerlos con amor, con misericordia y una batalladera que va a ser para sí. Pues es la realidad de la vida. Somos humanos y somos débiles y esa es nuestra realidad. Pero, bueno, esos son los que quieren, ¿verdad? Esos son los que se dejan, los que escuchan, los que no, sí, cometí mi error, no debía haber comido tan noche, me juzgaste correctamente. Muy bien. Entonces, ahí está detrás, hey, ya son las 8, ¿ya comiste? ¿Ya cenaste? Ya son las 8. Lo digo por mi esposita, que me cuida muy bien y me procura que no coma muy noche. Pero los que no les importa, los que igual quieren comer a las 2, a las 3 de la mañana, los que les vale el consejo bueno, los que no les interesa las cosas de nuestro Dios, lo que no les interesa el consejo de nuestro Dios, ese juicio justo, ¿verdad? Ese juicio de amor y misericordia. Si no les interesa, pues bueno,
no debemos desperdiciar nuestro tiempo con esas personas. Les insistimos, sí, les decimos múltiples veces, no nos cansamos de decirlo, pero llega el punto en el que estamos entregándole las perlas a los cerdos de este mundo para que las pisoteen. Estamos llevando lo santo delante de lo profano de los perros para que sea profanado también. Acompáñenme por favor en Mateo capítulo 10. Mateo 10 versículos 11 al 14. Mateo 10, versículos 11 al 14, dice de la siguiente manera: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. O sea, busca a las personas que son dignas, busca a las personas justas, juzga a tus alrededores y busca a las personas que quieren lo mismo que tú, que buscan agradar a nuestro Dios. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Si tú procuras el bien, si tú procuras traer buen juicio, esa paz que estás procurando dar es la que se va a recibir muchas veces. Es la que se va a recibir también. Pero inmediatamente en el versículo 13 vemos: mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si la persona no quiere, si no le interesa, si no puede, no creo que es una palabra correcta, pero si no quiere entender este juicio justo, si no quiere escuchar el mensaje que tú traes de paz, de amor, de misericordia, entonces puedes irte. La palabra de Dios dice que te puedes retirar. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Que Dios bendiga su palabra. Mis hermanos, esto queda muy claro para mí, en mi opinión. Esto dice que si la persona no le interesa la justicia, si no le interesa lo digno, si no le interesa pues ser imitador de Cristo Jesús, como nosotros estamos insistiéndoles a hacer, nos es lícito, nos es permitido no desperdiciar nuestro tiempo con ellos, ya sea que no demos nuestras perlas a los cerdos para que sean pisoteadas. En Hechos capítulo 13, acompáñenme por favor, versículos 42 al 46, ya vamos a concluir. Capítulo 13, versículo 42 al 46 del libro de los Hechos. Esta es la primera misión, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y vemos que andan en Antioquía de Pisidia. No vayan a confundirse, esto no fue Antioquía donde se les dijo cristiano por primera vez a los hijos de Dios, a los cristianos. Esto es otra Antioquía. Aclarando desde ya, pero leemos en el 42, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Hay personas que se juzgan sí mismas, que pueden entrar en ese autoanálisis y decir: no, yo estoy equivocado y eso que veo por allá es lo que debo seguir. Y este es el ejemplo que vemos aquí. Pablo y Bernabé vienen a juzgarles, a decirles los errores que están cometiendo y decirles que hay una promesa de vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces estos gentiles y judíos están pues emocionados y quieren saber más sobre ese. Pero dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué alegría! Todos listos para escuchar, para aprender. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra. Es decir, ustedes judíos, nos es necesario predicarles a ustedes primero. Mas, puesto que la estás desechando, que la estás desperdiciando, que no la quieres, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. O sea, tú no te puedes juzgar a ti mismo que mereces la salvación de Cristo porque te la está ofreciendo gratis. O sea, tú puedes obtenerla también, pero la estás desechando, esta vida eterna. He aquí, dice, nos volvemos a los gentiles. Es decir, ya no vamos a hablar con ustedes. Ustedes son los judíos, el pueblo escogido de Dios, y no quieren saber más sobre esta salvación. Pues nos queda claro, no hay problema. Que Dios les bendiga, nosotros nos retiramos. Vamos con los gentiles. A otras personas que no
forman parte de lo que se conocía como el pueblo de Dios, personas extranjeras, personas que no tenían en sí comunión con el pueblo de Israel, pero dicen, estas personas sí reconocen el juicio que estamos haciendo, reconocen que es un juicio de amor, es un juicio con misericordia, y nosotros nos vamos a ir con ello. Y así como, si continúan leyendo la narrativa, así como se mencionó en el texto anterior, en 2 de Timoteo, dice la palabra de Dios que se desenvolvaron los pies y siguieron su camino hacia la próxima ciudad, cuando se fueron a Ícono. Entonces, bueno, mis hermanos, para concluir ya, el reconocido autor Richard Lenski es un ministerio luterano, ya fallecido de muchos años atrás, pero él en uno de sus estudios sobre este tema, sobre el Sermón del Monte y en específico el capítulo 7 y las palabras de Jesús en cuestión al juicio, al juzgar a los demás, él categoriza o describe el juicio que Dios prohíbe como el autojustificado, farisaico, muchas gracias. Esa actitud de fariseo, ¿verdad? Los juicios hipócritas, los que son falsos, son los que están pidiendo el juicio de Dios, el mismísimo juicio de Dios para uno mismo. Entonces, las ideas están resumidas en Santiago capítulo 4, es el penúltimo versículo que estaremos leyendo en esta mañana. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Ya me pedí Santiago, mis hermanos. Aquí está. Santiago 4, versículo 11 al 12 dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Dese cuenta, está una combinación, no nada más juzgar, murmurar y juzgar. O sea, juzgar incorrectamente, o sea, juzgar como Dios condena el juicio. Pero si tú juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este versículo me gusta mucho. Le decía a mi esposa que íbamos a llamarle esta clase ¿y tú quién eres? Pero se me hacía muy brusca esa. Pero de aquí dice, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? De nuevo, no cualquier juicio, sino el juicio que condena a nuestro Dios, el juicio que condena a Jesucristo. Nosotros, ¿quiénes somos para andar dando ese tipo de juicio? Que Dios nos guarde de este tipo de juicio, que nosotros sepamos refrenar nuestra lengua, que sepamos refrenar nuestra mente cuando queremos juzgar a los demás y lo hacemos sin amor, si lo hacemos sin misericordia, sin conciencia de que ese mismo juicio que estamos extendiendo a los demás, que es de dolor, de sufrimiento, que es de maldad, nos va a caer a nosotros mismos también. Mis hermanos, les voy a pedir en el nombre del Señor que se acuerden de esta frase. Si es que no se acordaron de nada más, si no les interesó la clase, si se aburrieron, los que se durmieron, que se están despertando, buenos días. Acuérdense de esto, mis hermanos. Amemos el pecador, pero aborrezcamos el pecado. Tenemos que amar a las personas que son pecadores porque son nuestro prójimo, porque es el mandato que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Cristo no vino por los santos, no vino por los que ya son salvos, vino a salvar a las ovejas perdidas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No voy a decir quién eres tú. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para aborrecer a una persona que cae en el pecado y enfocarme en el pecado en sí? Porque lo que sucede muchas veces es que más amamos el pecado. Pues yo no hago esas cosas, yo no amo ese pecado. ¿Cómo vas a decir que yo amo ese pecado? Yo pudiera decir, digamos, el robar, para no irnos nada más grave. Si yo juzgo el pecado de robar, ¿verdad? Y digo que esto no es correcto, y veo que alguien está robando y le digo, hey, tú estás robando y eres un pecador, y me doy la vuelta y no lo ayudo a mejorar en ese aspecto, no trato de darle mi amor y mi misericordia, pero solamente tú eres un ladrón, siempre robas, no, aquí más parece que estamos amando el pecado de robar. O sea, estamos enfatuados con esta idea de ser ladrón, de andar quitando. O sea, tú amas más el pecado que al pecador. Entonces, les repito nuevamente, mis hermanos, amemos al pecador y aborrezcamos el pecado. Decir que nunca debemos juzgar, nunca, así como el dicho popular es una perversión, es un abuso de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo nos enseña que debemos de juzgar y hacerlo en todo momento. Debemos de estar midiendo lo bueno contra lo malo, la luz contra las tinieblas, lo santo contra lo profano. La palabra dice, las perlas con los cerdos, lo santo con los perros. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. El juicio es parte de la lucha que nosotros tenemos, y es por eso que nosotros debemos siempre estar pendientes de
continuar juzgando a los demás. Hazlo, mi hermano, hazlo, pero hazlo en el nombre del Señor. Hazlo con amor, hazlo con misericordia, hazlo con el fin de salvar alguna alma perdida que necesita que tú seas un instrumento para Dios, que tú seas el que le pueda decir en el nombre del Señor, estás mal, te quiero ayudar. ¿Cómo le vamos a hacer? Ven para acá. Tú eres mi hermano y te amo y por eso te voy a ayudar. El día del juicio final está cerca, mis hermanos. Debemos de pensar cómo juzgamos a los demás, porque como ya lo hemos meditado, nosotros seremos juzgados de la misma manera. ¿Cómo vas a ser juzgado tú por Dios? Acompáñenme en este último versículo en Juan, capítulo 12, versículo 48. El Evangelio según Juan, en el capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Mis hermanos, recordemos que es nuestro deber juzgar entre lo bueno y lo malo y hacerlo de una manera correcta y digna de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos prohíbe el juzgar. Lo que prohíbe son las críticas, lo que prohíbe son los malos pensamientos. ¿Usted ha sido molestado al punto de que la gente te está molestando, que según están queriendo ayudar, pero nada más están pique y buscándole? Seguramente alguna otra persona lo ha sentido. Yo lo he sentido en muchas ocasiones. Mira, Adrián, cómo se viste en aquellos tiempos. Ya como que pues, un poquito, ya no me puse la corbata, pero me dijo mi esposa que me tuve que poner el saco. Así que tantas críticas, tantas cosas, y no, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿De ayudarme a mejorar? ¿De ser un mejor cristiano? ¿O pues el enfoque en el pecado que ellos tienen? Recordemos, mis hermanos, que Cristo es nuestro abogado y es nuestro abogado en este juicio final. Y si tú no estás listo para ser juzgado, busca la manera de juzgar correctamente, dignamente, con amor, con misericordia, para que cuando llegue ese momento, nuestro Señor Jesucristo pueda declarar: Padre, mira el amor, la misericordia que ha demostrado este siervo tuyo. Ha cometido sus errores, pero lo ha hecho el esfuerzo de querer mejorar para agradarte a ti, Padre Celestial. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. La pregunta para nosotros es: ¿estamos listos para ese juicio final? Les pido que se pongan de pie para este canto de invitación, esperando que nuestro Dios siempre nos guíe en nuestro pensar y que podamos ser de servicio para nuestro prójimo, que podamos demostrar amor y misericordia a nuestra hermandad y que la congregación de Southwest sea un ejemplo de amor, gozo y de paz. Que Dios les bendiga.